Hola gente, iniciamos la parte 2 de diseño y composición. Esto es continuación de lo que estuvimos viendo anteriormente. Y antes de seguir con las leyes de la Gestalt, vamos a ver algo que es importante sobre nuestra atención y cómo se enfoca en una presentación. Por ejemplo, ¿sí? Lo primero que deberíamos tratar de determinar es lo que se da a llamar campo gráfico. Se denomina así al espacio específico determinado para nuestra presentación. Dentro de este campo gráfico, la atención está dirigida al centro del mismo. O sea que lo que quiere decir que cuando tenemos un espacio visual, que es el campo gráfico, ¿sí? El espectador, su primer punto de atención está en el centro de dicho campo, el cual está determinado por la intersección de las dos diagonales, que nos determina el centro, obvio, ¿sí? El segundo punto de atención estaría en los vértices, o sea, después de prestar atención al centro, nuestra atención se centraría en los vértices. El tercero estaría en la mitad de las diagonales, ¿sí? Que forman, ¿sí? El centro. Este sería nuestro tercer punto de atención. Y como ejemplo, en este caso, ¿sí? Tenemos esta publicidad de Frutiver, donde tenemos la botella en el primer plano, ¿sí? Que no solamente ocupa el lugar visual más preponderante, que es el centro, sino eso también establece una situación de jerarquía, ¿sí? Y después el logo y el nombre que van hacia las esquinas, segundo punto, y algunos contenidos como las frutillas que nos van a significar de qué se trata, ¿sí? Este Better Fruity. Entonces, esto no solamente nos dice los puntos de atención, sino también nos establece jerarquías. Y ahora sí arrancamos con las leyes de la Gestalt. Sí, vamos a pasar al punto 5, soporte y exceso. En este caso la figura ocupa un espacio predominante del campo gráfico, no posee focos de tensión ni equilibra el sistema. El campo gráfico solo le sirve de soporte a la figura, o sea, la figura ocupa todo y no hay condicionamientos, no hay ningún otro tema que tratar, simplemente ocupa todo, ¿sí? A eso se llama soporte. El campo gráfico soporta la imagen y nada más. Exceso. En realidad exceso dice una figura muy grande, exagerada, que va más allá del campo gráfico, dando una sensación de desborde, o sea que no entra directamente en el campo gráfico, y esto es algo que suele utilizarse bastante, ¿sí? En las líneas de perfumería, ¿sí? Dado que la idea es dar la sensación de que el producto es muy grande y que no entra en el espacio ese, ¿sí? Más allá de que después el envase de perfume sea muy chiquitito, ¿sí? Simplemente es una sensación de grandeza lo que se trata de transmitir en este caso. Y pasamos al punto 6, la ley de equilibrio. Y aquí tenemos varias condiciones que tratar sobre la ley de equilibrio. Nos dice que una figura situada en el centro de la imagen establece una situación de equilibrio. Como por ejemplo lo que sucede, ¿sí? En esta publicidad de Quilmes tenemos una latita y el texto todo perfectamente centrado, lo que lo hace algo básicamente equilibrado. También tenemos equilibrio donde podríamos reemplazar esta imagen por dos equivalentes a igual distancia del centro, ubicadas sobre la línea media, se verían compensadas con respecto a su peso virtual, como estos dos vasos de cerveza, que son básicamente, tienen el mismo peso visual, ¿sí? Entonces el peso se compensa tanto de un lado que del otro. ¿Sí? Siempre en busca de establecer un equilibrio visual. Seguimos con el equilibrio, y en este caso tenemos, dice que si colocamos una figura grande cerca del centro y luego una más pequeña en el vértice del campo gráfico,
vamos a obtener un sistema equilibrado, pero este equilibrio no es estático. En este caso será dinámico. O sea, esas dos figuras, una por estar más centrada y otra por estar más esquinada, es como una especie de contrapeso, ¿sí? Van haciendo palanca visualmente para lograr, ¿sí?, un equilibrio. En este caso, menos riguroso, más dinámico, pero equilibrado. Como nos muestra la figura, ¿sí?, de este perfume, donde entre la chica que está ahí y el perfume, que si bien es más pequeño, tiende a ser, ¿sí?, mejor ubicado, y lo que hace es hacer de contrapeso, logrando equilibrar esa figura. Otra forma de equilibrio dice que un campo gráfico en un sistema equilibrado, ¿sí?, donde existen dos figuras. Podemos reemplazar alguno de los dos objetos por más de uno, sin romper el equilibrio, siempre que el total de la masa de los nuevos objetos sea equivalente al reemplazado. O sea que puedo reemplazar un objeto por dos que sean equivalentes a ese objeto, ¿sí? ¿Cómo sucede en este caso? ¿Sí? En este caso, donde tenemos aquí esta publicidad de McDonald's, donde tenemos una hamburguesa muy importante y donde visualmente el texto y esta hamburguesa media deprimida, que está del otro lado, vienen a mantener el equilibrio. Si bien no son dos objetos iguales, la suma de los dos objetos de la derecha vendría a equiparar el peso del objeto de la izquierda. Y llegamos a la ley de equilibrio, ¿sí?, donde acá podemos decir que una imagen, ¿sí?, de escaso contraste con el fondo, ¿sí?, como podría ser esta, y otra con mucho más chica, pero con un contraste mucho más alto, o sea, con mucha más pregnancia se le llama eso, ¿no? Sí, la chiquita, a pesar de ser más chica, por el tema de contraste, genera más pregnancia. Nos van a obtener, en este caso, obtendríamos un efecto muy dinámico y equilibrado a la vez, como sucede con la imagen esta de perfume de Calvin Klein, ¿sí?, donde tenemos una figura de esta mujer muy grande, muy importante, pero con un contraste bastante bajo, ¿sí? Y el perfume, ¿sí?, a pesar de tener un tamaño mucho más chico, tiene un contraste mucho más alto. Y ahora vamos a pasar a otra ley que se llama alineación, que si bien no es de las más difundidas como ley de la Gestalt, es una de las más utilizadas y conocidas. ¿Por qué es una de las más utilizadas y conocidas? Porque cada vez que nosotros empezamos a maquetear, ¿sí?, hacemos el boceto de un diario, una revista, cualquier publicación, y empezamos a armar, ¿sí?, esa grilla, empezamos a aplicar esta ley, ¿sí?, la ley de alineación. Empezamos a cuidar las alineaciones, ¿sí?, para que nos quede de una forma ordenada, limpia, ¿sí?, prolijo. Y para eso, ¿qué hacemos? Alineamos, ¿sí?, como se muestra acá en esta imagen, ¿sí?, donde cuando los elementos están alineados tiende a ser todo mucho más organizado y mucho más serio, pero cuando se desalinean, ¿sí?, como sucede con el texto que tiene la T grande en blanco y la parte de arriba donde está esa especie de círculo con manchas de colores, ¿sí?, empezamos a notar que ahí se rompió esa estructura y las cosas son como más blandas, ¿sí?, y más desprolijas aparentemente, son más livianas, menos duras, menos estructuradas, ¿sí? A veces rompemos estas líneas para lograr básicamente justamente eso, romper la estructuralidad, como sucede en la tercera columna cuando se encuentra con ese cuadro negro con el final verde, ¿sí?, que ese cuadro negro con verde termina cortando la tercera columna, saliendo de la línea, ¿sí?, generando, ¿sí?, un efecto más
más desprolijo, ¿sí? Menos serio, menos estructurado. O sea, la linealidad se puede usar para ser rota o para ser cuidado, dependiendo qué se intenta conseguir. Muy bien, gente, hemos terminado por esta ocasión, y continuaremos con las próximas leyes de la Gestalt en la próxima entrega.